Hay guerras que se ganan con estrategia, otras con tecnología, pero hay una que se ganó con algo mucho más oscuro: la capacidad de soportar el sufrimiento más allá del límite humano. Stalingrado, una ciudad donde el frío mataba más lento que las balas, pero de forma más segura. Donde los soldados no luchaban por avanzar, sino por no morir hoy. Y donde más de 2 millones de personas fueron absorbidas por una batalla que nadie podía controlar. La batalla de Stalingrado no fue simplemente un enfrentamiento militar. Fue una colisión entre dos visiones del mundo. Por un lado, la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler, que en 1942 parecía invencible. Por el otro, la Unión Soviética de Joseph Stalin, que había sido golpeada, pero no derrotada. Pero lo que hace única a esta batalla no son solo los números, ni siquiera la destrucción. Es el hecho de que aquí, en esta ciudad junto al Volga, la guerra se volvió personal. Cada casa era una línea de frente, cada habitación una trinchera, cada día una cuestión de supervivencia. El error que lo inició todo para entender Stalingrado, hay que volver a 1941. Cuando Hitler toma una decisión que cambiaría la historia: invadir la Unión Soviética. La Operación Barbarroja comienza el 22 de junio. Nunca antes se había visto algo así. 3 millones de soldados, 3.500 tanques, 2.700 aviones. El plan era simple: destruir a la URSS en pocos meses. Y durante semanas parecía que funcionaba. Imagina columnas de tanques avanzando sin parar, pueblos enteros abandonados, civiles huyendo sin saber a dónde. El ejército soviético retrocede, pero no se rompe. Los soviéticos comienzan a aplicar una estrategia brutal: tierra quemada. Destruyen todo lo que dejan atrás. Cada victoria alemana hacía su situación peor, porque avanzaban, pero sin suministros. La obsesión por el petróleo. En 1942, Hitler cambia de estrategia. Ya no quiere solo ganar la guerra, quiere asegurarla. Y eso significa una cosa: petróleo. El ejército alemán dependía completamente del combustible. Sin petróleo, los tanques no avanzan, los aviones no despegan, la guerra se detiene. Decisión crítica. Hitler lanza la ofensiva hacia el sur. Operación Azul, Fall Blau. Objetivo: capturar el Cáucaso, cortar el Volga, tomar Stalingrado. Pero aquí ocurre el error que lo cambia todo. Divide sus fuerzas. Un grupo hacia el Cáucaso, otro hacia Stalingrado. Intentó ganar 2 guerras al mismo tiempo y empezó a perder ambas. El día que Stalingrado dejó de existir, 23 de agosto de 1942, el cielo desaparece. La Luftwaffe lanza un bombardeo masivo. Explosiones constantes, edificios derrumbándose, personas corriendo entre fuego y humo. El Volga se llena de restos. La ciudad se convierte en ruinas. Más de 40.000 civiles mueren en pocos días. Pero aquí ocurre algo inesperado. Las ruinas favorecen a los defensores. Los alemanes ganaron el cielo, pero perdieron el terreno. La guerra más brutal jamás vista. La batalla cambia completamente. Deja de ser una guerra de movimientos. Se convierte en Rattenkrieg, guerra de ratas. ¿Qué significa esto? Combates a pocos metros, sin visibilidad, sin líneas claras, escenas reales. Un soldado entra en una habitación. No sabe si hay alguien dentro. Lanza una granada. Entra, dispara, sobrevive. O no, algunas posiciones estaban separadas por menos de 10 metros. En Stalingrado, el frente no estaba delante. Estaba en todas partes. La orden que cambió todo: Stalin entiende que no puede perder la ciudad. Así que da una orden brutal. Orden 227. Ni un paso atrás. Consecuencias:
Prohibido retirarse. Ejecución inmediata por desobediencia. Unidades de castigo. Pero esto genera algo inesperado. Resistencia absoluta. Quitó la opción de rendirse y convirtió la supervivencia en la única salida. Los fantasmas de Stalingrado, en medio del caos, aparecen los francotiradores. El más famoso, Vasily Zaitsev, se mueve entre escombros. Espera, observa, dispara. Impacto, no solo mata, genera miedo. Los soldados alemanes empiezan a evitar exponerse. Cada ventana es una amenaza. En Stalingrado lo que no veías era lo que más te mataba. El frío empieza a matar. El invierno llega, sin aviso, sin piedad, efectos, menos 30 grados Celsius. Congelación en minutos, armas inutilizadas. Los alemanes no están preparados, los soviéticos sí. Cuando llegó el invierno, la batalla dejó de ser justa. Y esto es solo el comienzo, porque lo peor aún no ha pasado. El invierno ya había llegado. El frío estaba matando lentamente a miles de soldados. Pero lo peor aún no había empezado. Porque mientras los alemanes luchaban por mantenerse con vida, los soviéticos estaban preparando algo mucho más grande. Algo que cambiaría la guerra para siempre. La operación que cambió todo. Noviembre de 1942. El Ejército Rojo lanza una ofensiva que llevaba semanas preparándose en secreto. Operación Urano. Pero no atacan donde todos esperaban. No atacan el centro, atacan los flancos. Detalle estratégico. Los lados del ejército alemán estaban protegidos por tropas rumanas, húngaras, italianas, mal equipadas, mal preparadas para el invierno, y sin la misma capacidad que el ejército alemán. De madrugada, niebla, silencio, y de repente, artillería soviética masiva. Miles de cañones abren fuego. Las líneas enemigas colapsan. Resultado en cuestión de días. Las fuerzas soviéticas avanzan decenas de kilómetros, y entonces ocurre lo impensable. Cierran el cerco. No estaban atacando a un ejército, estaban construyendo una jaula. 250.000 hombres atrapados. El sexto ejército alemán queda completamente rodeado. Más de 250.000 soldados atrapados dentro de Stalingrado. Sin salida, sin plan. El comandante, Friedrich Paulus, sabe lo que significa. Paulus analiza la situación. Mapas extendidos, líneas rojas rodeando la ciudad. Y una realidad imposible de ignorar. No pueden escapar. Pide permiso para retirarse, pero Hitler responde: el sexto ejército resistirá, no se rendirá. En ese momento, la batalla dejó de ser militar y se convirtió en política. Hitler hace una promesa. La Luftwaffe suministrará todo lo necesario por aire. Realidad. El ejército necesitaba 700 toneladas de suministros al día. La Luftwaffe apenas podía entregar 80 a 100 toneladas en condiciones ideales. Consecuencias: munición insuficiente, falta de comida sin medicinas, escena: aviones intentando aterrizar, pistas congeladas, bombardeos constantes. Muchos nunca regresaban. No estaban siendo abastecidos, estaban siendo engañados. El inicio del infierno. Dentro del cerco, la situación se vuelve inhumana. Raciones diarias, 100 gramos de pan, sopa aguada. Nada más escenas reales. Soldados comiendo caballos muertos congelados, derritiendo nieve para beber, usando papel como abrigo. Algunos soldados comían pegamento industrial para sobrevivir. Los cuerpos empiezan a acumularse. No hay tiempo para enterrarlos. Se convierten en parte del paisaje. En Stalingrado, la muerte dejó de ser un evento y se volvió rutina. La mente se rompe el hambre y el frío no solo destruyen el cuerpo, destruyen la mente. Efectos psicológicos, alucinaciones, desorientación, pérdida de voluntad.
casos documentados, soldados que dejaban de moverse, otros que hablaban solos, algunos que simplemente esperaban morir. El enemigo ya no estaba afuera, estaba dentro de sus propias cabezas. Intento de rescate, Operación Tormenta de Invierno. Alemania intenta salvar al Sexto Ejército. Lanza, Operación Tormenta de Invierno. Objetivo: romper el cerco desde fuera. Resultado: fracaso. Las fuerzas no logran llegar. Paulus recibe la orden de resistir, pero ya no tiene capacidad para avanzar. La salvación estuvo cerca, pero nunca llegó. El final se acerca. Enero de 1943. El ejército alemán está colapsando. Sin comida, sin munición, sin esperanza. Hitler toma una última decisión. Asciende a Paulus a mariscal de campo. Significado: ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Era una señal clara: muere antes de rendirte. Pero Paulus no obedece. Eligió vivir en una guerra donde morir era la orden. Y así, el ejército alemán llegó al límite. Pero lo más impactante aún está por venir: la rendición final, el destino de los prisioneros, y cómo esta batalla cambió el mundo. Si has llegado hasta aquí, acabas de presenciar uno de los capítulos más duros de la historia humana. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Hitler perdió la guerra en el momento en que decidió no retirarse de Stalingrado? Si te ha impactado este documental, dale like. Suscríbete para más historias reales como esta. Y comparte este video con alguien que debería conocer esta historia.